Salmo 91. La palabra del Señor dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Y Señor, pues, confiamos en lo que el salmista escribió aquí. Que estamos cuidados porque moramos bajo tu abrigo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, sabemos que pues hay una peste alrededor del mundo, pero tú nos cuidas. Y sabemos que, Señor, si hubiera llegado el momento de partir, pues lo estaremos haciendo a tu presencia y eso es mucho mejor. Gracias por el día de hoy, gracias porque podemos celebrar una vez más la resurrección de Cristo. Y pues Padre, te pedimos que te goces con lo que tenemos preparado el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas. Ok, vamos a cantar 429. 429. Cuán grande amor. Cuatro, dos, nueve. Amén. ¿Listos? Sí. Baby
el sermón. Y tenemos nuestra primera lectura en Primera a los Corintios 13. Primera a los Corintios, capítulo 13, y también son 13 versículos. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén. Amén, amén. Y el mensaje se titula ¿Conoces el verdadero amor? Cuando te enamoras es como si en cierta forma te hubieras drogado. Freud decía que es un estado psicótico de la personalidad. El enamoramiento es un sentimiento que involucra la producción de un cóctel de sustancias en la región del hipotálamo. Pero el amor va más allá del desplome de los niveles de serotonina o el que los centros de recompensa del cerebro se inunden de vasopresina, oxitocina, dopamina y cortisol. O el que los centros de recompensa del cerebro te lleven a sentir mariposas en el estómago, que es un aumento de adrenalina. De todo lo que produce un estado alterado, que puede incluir la dificultad para dormir por estar pensando en la persona de la que uno se ha enamorado. Y también se puede llegar a perder el apetito. En el enamoramiento es normal sentirse muy alegre o con angustia. Pero lo que regularmente sucede es que todo se ve color de rosa. Y ese filtro es el que hace que se distorsione la realidad. Pues no se ve a la persona tal y como es, sino que se ve lo que se desea que fuera. El amor, a diferencia del enamoramiento, no es un sentimiento, sino una decisión que se debe tomar día a día. Amar a alguien es una opción, estar enamorado no lo es. Cuando amas, deseas lo mejor para la persona a la que has elegido. Se puede estar enamorado de alguien, pero la verdad es que no se puede amar a alguien a quien no se conoce. El enamorado no está viendo la realidad, sino que idealiza. No ve al otro en su totalidad, sino que el otro es una pantalla donde proyecta sus aspectos idealizados. No es raro confundir el amor con el deseo sexual, con Eros, que describe principalmente la pasión sexual. Y es una de las 4 palabras que los griegos usaban y que se traducen al castellano como amor. Otra era estorgí, el afecto de padres e hijos. Fileo, sentir cariño, tratar con cariño o amabilidad, dar la bienvenida a un invitado. Agapi, amar, sentir un afecto muy fuerte por alguien, que es el que describe 1 Corintios 13. Solo Eros no aparece en la Biblia. Los otros 3 sí vienen ahí. Y dicho sea de paso, Eros era el dios responsable de la atracción sexual. El amor
y el sexo, venerado también como un dios de la fertilidad. Su equivalente romano era Cupido, el deseo, también conocido como amor. Sin embargo, de la antología de epigramas eróticos y amorosos, Musa Pedici, la musa juvenil, que compiló Estratón de Sardis del 125, que vivió del 125 al 150 después de Cristo, y conforme al matemático griego Eratóstenes, que vivió del 284 al 192 antes de Cristo, Eros era principalmente el patrón del amor entre hombres, mientras que Afrodita presidía sobre el amor de los hombres por las mujeres. La estatua de Eros podía encontrarse en la palestra, uno de los principales lugares de reunión de los hombres con sus amados. Recuerda que los griegos consideraban a la mujer como un ser inferior. Eran pederastas y practicaban la homosexualidad porque sólo así, decían, podían amar a alguien que estuviese a su mismo nivel. Después de todo, no eran tan sabios. En esta cultura posmodernista, el amor se encuentra muy devaluado, pues se le identifica con Eros. Y ha habido un retroceso, no solo por tolerar prácticas que la Biblia condena, sino por acusar y perseguir a quienes señalamos que son abominaciones. Y que los ejemplos que se citan ocurren en la naturaleza para demostrar que son normales, pasan por alto que provienen de una que está bajo maldición. Pues la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén la arruinó, dejándola en un estado del que solo será rescatada y restaurada cuando Cristo vuelva. El verdadero amor no es el de Hollywood, las telenovelas o Corín Tellado. El amor que lo vence todo no es el que una película chick flick describe, sino el que leemos en la Biblia. Y el primer punto que quiero tocar es que el amor verdadero salva al justo. Génesis 18, 23 al 33. Génesis 18, 23 al 33. Amén. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallares allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Amén. Estos 10 que al final marca Abraham es la razón por la que, para que haya una sinagoga, tiene que haber 10 varones. Por eso, si no hay 10 varones, no puede haber una sinagoga en un lugar. Y de aquí los judíos sacan que tiene que haber 10 varones para que pueda haber una sinagoga. Ahora, Abraham estaba usando la palabra sadik
para describir al justo, alguien que es recto, honrado. Está relacionado con una persona que se ajusta a un patrón adecuado. También puede significar inocente, fuera de culpa, relacionado con la idea de no poseer pecado o realizar fechorías en base a un patrón adecuado. Así que se refiere a un estándar ético y moral. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, ese estándar es la naturaleza y la voluntad de Dios. Y cuando habla del malvado, usa una palabra que es rasha, malvado, injusto, culpable, con un enfoque en la culpabilidad de la violación de una norma, de no ser jurídicamente inocente por la violación de la ley. Y cuando se refiere al Señor como juez, utilizó shapat, que es juez, que habla de juzgar, de decidir, adjudicar un asunto entre dos partes en una corte o en un emplazamiento menos formal. Implica autoridad para castigar y capacidad de tomar la última decisión. También es ejercer como líder o gobernador sobre un pueblo, con un enfoque en la autoridad para castigar y la equidad del líder. Es una expresión de estar en la corte de un juzgado. Y cuando está hablando de juzgar es mishpat, sentencia, norma, decreto, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Y cuando lo leemos, pues sí nos da risa de que Abraham se puso a regatear. Regateó 6 veces. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Apelando al amor de Dios por los justos. Porque sabía que en su justicia Dios podía destruir a los malvados. También sabía que el juez de toda la tierra haría lo justo. Y es de notar que Dios concedió hasta que Abraham dejó de pedir. El que dejó de pedir fue Abraham. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso fue la falta de hospitalidad que argumentan quienes defienden la práctica homosexual? Y vamos a ver aquí varias citas. Isaías 3, 8 al 9. Amén. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Amén. Entonces aquí menciona que el nivel de inmoralidad era tal que ya no reconocían como pecados acciones contra Dios. Los habitantes de Sodoma ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados, sino que se jactaban descaradamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día a nuestro alrededor. Otra cita, Ezequiel 16, 48 al 50. Amén. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. Entonces, Ezequiel señala soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia los pobres e indigentes, porque ellos vivían para sus propios placeres. No les importaban en lo más mínimo las necesidades de los que estaban a su alrededor. Eran orgullosos, se creían superiores a los demás y practicaban actos que desagradan al Señor. Igualito que hoy en día. Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, del 1 al 10. Segunda de Pedro 2, del 1 al 10.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Amén. Aquí nada más una ventanita. Donde dice esta versión infierno, realmente el original dice al tártaro, que es muy diferente. Pedro especifica que el pecado sin arrepentimiento trae destrucción, citando como uno de los ejemplos a Sodoma y Gomorra, contrastando el fin de las 2 ciudades con Lot, quien fue librado del castigo. También tenemos Judas del 1 al 7. Y es Judas el hermano del Señor. Judas 1:7. Judas del 1 al 7. Capítulo 1, pero desde el 1. Eso, A ver, amén. capítulo. ¿Un versículo o 7 versículos? Los 7 versículos. Ah, Judas del 1 al 7. Ajá, sí. Ahí voy. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas, porque se han introducido solapadamente algunos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces en Judas tenemos que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo eterno por practicar la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces ciertamente se puede señalar la violencia, la falta de empatía, la desobediencia y la soberbia de estas ciudades. Pero decir que Dios las destruyó completamente, con todos sus habitantes, por no haber sido hospitalarios, evidentemente es algo erróneo. Ciertamente fueron culpables de muchos otros pecados, pero la práctica homosexual fue la razón por la cual Dios derramó azufre ardiente sobre ellas. De la historia de Sodoma y Gomorra proviene el término sodomita,
utilizado para referirse a los varones que practican la homosexualidad. Ahora quiero dejar claro que la práctica homosexual es un pecado más, como fornicar, adulterar, robar, dar falso testimonio y todo lo que conocemos como las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, a todos los que practican cualquier pecado, pues la receta es la misma que Jesús le dio a la mujer hallada en adulterio. Vete y no peques más. Porque además la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Apocalipsis 21, 8. Amén. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces la paga del pecado es muerte. Y lo terrible de ese lago de fuego es estar separado eternamente de Dios. Sin embargo, los justos, no por méritos propios, sino por los de Jesucristo. Gálatas 3:13. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24. A quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Amén. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y primero a los Corintios 6, del 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, los justos, no por méritos propios, sino por los de Jesucristo, como Lot en Sodoma, somos salvados del castigo y tenemos asegurada la vida eterna al lado de nuestro Salvador. Juan 14, 2 al 3. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y te pregunto, ¿conoces el verdadero amor? El segundo punto que quiero tocar es
El amor verdadero incluye a los descendientes. Génesis 26, 22 al 25. Amén. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Amén. Isaac había sido educado en una dependencia de fe. Piensa que no solo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Génesis 22 del 1 al 2. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Y Abraham estuvo dispuesto a hacer esto, obedeció. Y por cierto, este monte de Moriah es donde está la mezquita en Jerusalén. Porque los musulmanes dicen que no fue a Isaac a quien iba a sacrificar, sino que era a Ismael. Pero mienten con todos sus dientes. Pero no solamente Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, sino que éste se dejó atar para ser ofrecido en holocausto. Y si quieres leer esta parte de la historia, lea a Flavio Josefo en Antigüedades. Es Antigüedades 1, 13, 2, 227. Y así es en inglés. No sé si está en español porque mi material lo tengo en inglés. Y según Flavio Josefo, Isaac tenía 25 años en ese momento. Y aunque no había tenido los 25, quiero ver al viejito de 100 y pico años persiguiendo al chamaquito si no se hubiera dejado amarrar. Ahora, Isaac sabía que Dios le había concedido la tierra de Canaán a su padre y sus herederos, y confiaba en ese pacto. Iban a ser 3 citas de Génesis: 15, 18 al 21. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fariseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jereseos y los Jebuseos. Amén. Durante mucho tiempo se desconoció la existencia de los hititas, porque no había ruinas. Entonces decían que la Biblia estaba equivocada, que era una más de las mentiras de la Biblia. Bueno, hubo un investigador, un arqueólogo, que siguiendo las referencias de la Biblia, encontró las ruinas de los hititas. Hay un libro muy viejo que se llama Y la Biblia tenía razón. Sí, el libro debe tener como 60 años, yo creo. Siguiente cita de Génesis. Génesis 17, del 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque se ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia.
después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Amén. Génesis 26, del 3 al 5. Amén. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Amén. Entonces, Isaac confiaba en ese pacto. Ahora piensa, la posibilidad de encontrar agua en una tierra contigua al desierto de Sinaí era escasa. Sin embargo, los siervos de Isaac, cada vez que excavaban un pozo, la encontraban. Para él, seguramente era una prueba de que el Dios del pacto estaba bendiciendo a los descendientes de Abraham, tal como lo había prometido. Y leíamos que en Beersheba, que significa pozo del juramento cétuple, un lugar a la orilla del desierto, que por cierto, Abraham ya había habitado en él, el Señor visitó a Isaac para confirmar con él el pacto que había hecho con Abraham. Dos citas de Génesis. Génesis 12, del 1 al 3. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Génesis 22, del 15 al 18. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, y dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz. ¿Sí? Entonces, ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y lo visita Dios a Isaac para reafirmarlo. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Bueno, en respuesta, construyó un altar y proclamó el nombre del Señor en adoración pública. Había aprendido de su padre a dar toda la gloria a Dios por las bendiciones individuales, materiales y espirituales. Y aquí voy a hacer un comercial de una película. Si no has visto Underdog, vela a ver. Underdog. El Dog. Underdog se traduce como desvalido, pero realmente creo que en español es un caballo negro. Es aquel jugador o equipo por el que no das un centavo y que resulta ser el ganador. Es una historia real. Creo que la única vez que me ha dado gusto de que los Rams ganaran, por el testimonio que dio Kurt Warner al final, dándole la gloria a Dios en cadena no nada más nacional, sino mundial. Bueno, Isaac había aprendido a dar toda la gloria a Dios. Ahora, muchos cristianos reclaman para sí lo que Pablo dijo al carcelero de Filipos. Hechos 16, 30 al 32. Amén. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Amén. Pero, como señala Warren C. Trenchard, que es un filósofo y doctor en Nuevo Testamento y literatura cristiana primitiva de la Universidad de Chicago, tú y tu casa no significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Mucho menos significa que pudiesen salvarse por creer y ser salvo el cabeza de familia, pues nadie puede creer ni salvarse por otro. Significa simplemente que los de su casa tendrían la misma oportunidad de salvación, sí y solo sí, como él, ponían su fe en el Señor Jesucristo. El texto deja bien claro que en el curso de esa noche, él y toda su familia recibieron suficiente instrucción en la fe cristiana. Creyeron y se bautizaron como testimonio de su obediencia. Dios le dio la oportunidad al carcelero y su familia de creer en Jesucristo. Pero cada uno de ellos tuvo que tomar una decisión personal para dejar atrás la religión que probablemente habían practicado por generaciones, para darle la espalda, no solo a sus ídolos, sino a sus pecados favoritos. Isaac fue bendecido por Dios a causa de su propia fe. Él tenía la ventaja de haber visto y vivido la de su padre, pero también tenía el deber de guiar a sus descendientes a obedecer a Dios, como muestra de una fe y amor personales. Dos citas de Juan. Juan 14, 15 al 17. Amén. ¿Tú? Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y ahí mismo en Juan 14, 21 al 24. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios te asegura que tus descendientes tendrán la oportunidad de depositar su fe en Jesucristo y adorarle solo a Él. Tendrán la opción de practicar una religión o tener una relación personal, cercana, íntima de amor con el Dios que es amor, pero también justo. Y te pregunto, ¿conoces el verdadero amor? El tercer punto es: el amor verdadero da la vida por sus amigos. Juan 15, 13 al 17. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Amén. Ser amigo de Dios es algo increíble de creer para muchos.
ya que el concepto que tienen de Dios ha sido deformado, ya sea por su religión o por lo que el mundo desea creer, para seguir viviendo sin tomar en cuenta lo que Él ha dicho. Generalmente hay dos extremos, dependiendo, creo yo, de la imagen paterna de cada quien. Un Dios distante, iracundo, caprichoso y pronto a castigar por la más mínima falta. O bien, la de un abuelito bonachón que concede todo lo que sus nietos le piden. Y quizás hay algún término para esas posturas, un término medio, que sería Santa Claus, que puede dejar de traerte regalos si te portaste mal, pero lo puedes convencer de sí traértelos portándote bien un poco antes de su llegada. Las tres posturas están mal, porque ninguna de esas posturas es bíblica, pues el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, visible e invisible, tiene un perfecto equilibrio entre la justicia y el amor. No va a desbalancearlo. Éxodo 34, 6 al 7. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿El 7 también? ¿Sí, ¿verdad? Sí. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Pues mantiene un equilibrio entre lo que es justicia y amor. Y aunque la misericordia del Señor no tiene límites, no quiere decir que pasa por alto la gravedad del pecado. Cada pecado es un abuso que se hace de la gloria de Dios, porque quebranta su santa ley. Por lo tanto, ningún pecado queda sin castigo. Pero la grandeza de su gloria perdona los pecados de todo tipo. Pecados de iniquidad, pecados de rebelión contra su ley y los pecados diarios. Sin embargo, es necesario ponerse a cuentas. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Pues ¿a quién ofendiste? Ofendiste a Dios. Tienes que confesárselos a Dios. Jesús lo dejó bien claro. Sus amigos hacen lo que Él manda. Y para saber lo que Él manda, tienes que hacer a un lado las ideas que el mundo tiene. Porque el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Y también olvídate de lo que dice la religión que heredaste de tus padres, porque te ha llevado a vivir una vida vacía. Primera de Pedro 1, 13 al 23. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces Pedro dice que esa vida vacía que tienes, le heredaste de tus padres. Si no fuiste enseñado conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, es decir, las Escrituras, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Amén. Si alguno enseña... Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptas de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Y podríamos añadir, de los que ves en la madrugada, en pague por sufrir. Otra cita, Romanos 15, 4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Amén. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo les saludan. ¿Está bien? Segunda Timoteo No. 3. 14 al 17. Ok. Pero persiste tú en lo que nos has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, si no fuiste enseñado conforme a la Biblia, probablemente estás siguiendo enseñanzas de hombres que solo buscan sacar provecho. Judas 16 al 21. Amén. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores,
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Entonces, cualquier enseñanza que recibas, hay que pasarla por el filtro de la Biblia. Y no nada más por un versículo, sino por la enseñanza que da toda la Biblia. Porque tenemos el dicho de que un texto sin contexto es un buen pretexto. Cuando Jesús dijo, y aquí viene un ejemplo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Es que todo lo que pida. Lo que dijo en un contexto inmediato habla de llevar fruto permanente y mostrar amor. Ese es el contexto de que todo lo que pidas se te conceda. Llevar fruto permanente y mostrar amor. ¿Y qué fruto dura más que el hecho de compartir el amor de Jesús con otros? ¿Qué mandato de Jesús tiene resultados más duraderos que la llamada Gran Comisión? Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y mi otra cita favorita, Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué mayor fruto hay que ese? Jesús nos promete esto y una vez más, Él explica lo que espera de nosotros. Que nos amemos unos a otros al obedecer sus mandamientos. La primera persona mencionada como amigo de Dios recibió la promesa de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Santiago 2, 18 al 23. O podríamos decir Jacobo, porque sea su nombre. Amén. Pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras. Y tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, qué es la fe sin obras? Que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Si somos sus amigos, haremos lo que Él nos manda. Él, por amor, dio su vida por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Y Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces ahora es nuestro turno de mostrar nuestro amor dándole nuestra vida a Él. Mateo 10, 37 al 39. Amén. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija mía más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. El que haya su vida por causa de mí la hallará. Amén. Ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por mí. Eso lo dijo James Elliot, que no llegó a los 30 años, por cierto. ¿Conoces el verdadero amor? La conclusión es que el amor verdadero es invencible e inmutable. Romanos 8, 31 al 39. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El enamoramiento es un estado de felicidad instantánea, pasional, desbordante, incontenible e irracional, que nos conecta con una sensación de profunda plenitud. Pero a lo más dura un par de años. Mientras que el amor es una decisión que se hace día a día. Pero a diferencia nuestra, que habitamos en el tiempo, mientras Cristo no vuelva, Dios habita en la eternidad. Por lo que el ayer, el hoy y mañana le son conocidos. Y decidió amarnos antes de que nosotros decidiésemos amarle. Primera de Juan 4:19. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Con un amor que no cambia. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Santiago 1:17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como seres humanos, rehuimos los problemas y las aflicciones. No queremos ser perseguidos, no queremos pasar hambre o estar en la miseria, mucho menos vernos en peligro o bajo amenaza de muerte. Y por eso, pienso yo, hay quienes diciendo amar a Dios, se han conformado con un cristianismo de domingo, enmarcado por la comodidad de unas instalaciones
a las que llaman la iglesia, cuando la iglesia somos quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Van al templo, pasando por alto que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Y otra cosa, cuando en la Biblia leemos del templo, es un templo que dejó de existir en el año 70 de nuestra era. Fue destruido por los romanos. En algún día lo van a volver a construir los judíos. Y no me estoy poniendo apocalíptico. Estoy convencido de que lo van a volver a construir, porque es imposible que una nación siga padeciendo tanto dolor por tanto tiempo sin poder adorar a Dios donde se les dijo, y ellos siguen creyendo que debían de hacerlo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo somos el templo del Espíritu. Primera a los Corintios 6:19. Amén. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Hay quienes ignoran o pasan por alto esto, que son también el templo de Dios, y entonces se unen en yugo desigual. Primera a los Corintios 3:16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda a los Corintios 6:14 al 16. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y de acuerdo hay entre el templo de Dios y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Es sorprendente que la iglesia en 20 siglos no haya podido cumplir con la orden de llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. Cuando dispone de los recursos de Dios para compartir el amor de Cristo en el poder del Espíritu Santo y trastornar al mundo entero, como lo hicieron aquellos creyentes del primer siglo. El enemigo ha jugado bien sus cartas, pero si conoces el verdadero amor, es tiempo de que digas, ya basta, y te dejes usar por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo y extender su reino, hasta donde el Evangelio nunca ha llegado. Jim Elliot dijo: no es tonto el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Murió entre los Aucas del Ecuador, matado por estos, cuando estaba llevándoles el Evangelio. Tiempo después, su mujer continuó la obra, y si buscas en internet vas a encontrar una foto de su hijo mayor con uno de los asesinos de su padre, que llegó a ser cristiano. Y te pregunto, si conoces el verdadero amor, ¿por qué no lo compartes? Y olvídate de San Valentín. Y tenemos una alabanza más. Gracias, Pastor Hugo. Muy buen mensaje. Gracias. Vamos a cantar el número 168. 168. Salvante amor.
Amén. Pues sí, Señor, te damos gracias por ese amor que es eterno. Te damos gracias porque aún antes de que nosotros te amáramos, tú ya nos amabas. Pero también te damos gracias porque tuvimos la oportunidad de decirte sí. Y Señor, pedirte que seamos diligentes en cumplir con lo que tú nos has mandado. Llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. De compartir este amor que tú nos das con los que nos rodean. Y también pedirte, Señor, que los hijos de mis hermanos puedan decir sí a tu amor. Que puedan ver no solamente la fe de sus padres, sino que puedan ver la manera como tú los amas y como ellos te aman a ti. Y Señor, gracias porque tú fuiste quien nos eligió. Porque somos tus amigos, porque tú decidiste que fuéramos tus amigos. Gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos estar entre más amigos, alabando y bendiciendo tu nombre. En el único nombre en el cual podemos llegar delante de ti. El de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y amigos, hermanos, estamos despedidos. Shalom, shalom. Y nos vemos el próximo domingo, a menos de que el Señor diga otra cosa.